Bueno, a ver. Esos son los datos en los que nos habíamos quedado, ¿no? Teníamos la función g de x, íbamos a dibujar su gráfica, obtuvimos el dominio y obtuvimos el límite de g de x cuando x se acerca a 1, que nos dimos cuenta que se va a menos infinito. Y esto gráficamente es una asíntota vertical en x igual a 1. Bien, pues veamos. Eh, Hasta el momento habíamos manejado los límites a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es manejar para ver qué es lo que sucede con con el resto de límites para poder dibujar de una forma más rápida la gráfica, de una forma más exacta, más que más rápida, más exacta la gráfica, ¿sí? Bueno, este era el resumen de lo hasta donde habíamos llegado la sesión anterior. Y lo que nos falta analizar es lo siguiente. ¿Qué sucede en el límite de g de x cuando x tiende a 2? Por un lado. ¿Qué sucede con el límite de g de x cuando x tiende a infinito? ¿Qué sucede con el límite de g de x cuando x tiende a menos infinito? Eso es respecto a los límites, porque también nos hace falta encontrar cruces con el eje de las x y el eje de las y. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante para ver qué es lo que precisamente está sucediendo con la gráfica. Bueno, a ver, entonces, ahora el límite que vamos a trabajar es este. Límite cuando x tiende a 2 de la función g de x que vendría siendo esta, la que hemos estado manejando desde la sesión anterior. Bien, aquí lo que vamos a tomar en cuenta con este límite, si lo evaluamos directamente, nos quedaría lo siguiente. X al cuadrado, pues en este caso x sería 2, elevado al cuadrado es 4 menos 1, entre 4 menos 6 más 2, y pues esto en consecuencia sería la raíz de 3 sobre 0. Bueno, en este caso pues no tenemos alguna forma indeterminada como en el límite anterior que obteníamos 0 sobre 0. Entonces aquí pues tenemos directamente el cociente sobre 0. Y hay que tomar en consideración lo siguiente. Si bien cuando nosotros tratamos de evaluar el límite, cuando x tiende a 2, la función tiende a infinito, aquí hay que considerar que esta función, de acuerdo a como nos indica el dominio, aquí arriba, nos indica que en este intervalo de 1 a infinito, el único elemento
en el que no forma parte del dominio es 2, por eso estamos aquí quitando ese elemento de menos 2, menos el conjunto que solo contiene el elemento 2. Entonces, aquí, como se trata de una asíntota vertical, ya habíamos visto que los elementos que no pertenecen al dominio y que hacen cero el denominador me denota una asíntota vertical. Entonces tenemos que analizar qué es lo que sucede con los límites laterales de esta función. ¿Cuál es la razón? Pues para ver si la función se dirige en ambas ramas, a ambos lados de esta asíntota, hacia infinito, como nos lo indica directamente la evaluación del límite que tenemos aquí abajo, o si va en sentido contrario. ¿A qué me refiero? Voy a pintar dos escenarios. Sabemos que aquí en 2, voy a decir que este es 2, hay una asíntota. Es una asíntota vertical, porque es el lugar donde el denominador se vuelve 0 y entonces es donde la función no existe. Entonces, la razón por la cual debemos analizar los casos de los límites laterales cuando x tiende a 2 es por esto. Sabemos que cuando x tiende a 1, pues se va hacia menos infinito la función, es decir, viene así. Entonces, la función puede hacer esto, que en algún momento en el intervalo de 1 a 2 vaya creciendo conforme va creciendo x y decreciendo una vez que haya pasado la asíntota. Entonces puede suceder eso. En este caso, pues es lo que me indicaría este resultado del límite. Pero también tengo el caso en el cual viene desde menos infinito la función y de repente como que se regresa, da como una vuelta en U, digámoslo así. Y a través de la asíntota realiza esto. Podría ser ese el segundo caso. Incluso podríamos tener este mismo caso, pero al revés. ¿A qué me refiero con tenerlo al revés? De que la función hiciese esto por la rama izquierda, pero por la rama derecha se fuese para abajo, de esta manera. Entonces, esos dos casos los tomo en consideración en este último, en el que no van hacia el mismo lado, sino que van a lados contrarios, ¿sí? Es más, de hecho también estoy pensando que podemos tener un caso así, aunque por el signo que nos dio de infinito, el signo que nos dio de infinito al evaluar directamente el límite, pues automáticamente podemos descartar este. Porque me dice que la función se va a infinito. Bueno. Esos son los casos por los cuales necesito evaluar los límites laterales. Yo sé que la función en x igual a 2 está cortada y al estar cortada pues tengo que ver hacia dónde se van cada una de esas ramas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la sesión anterior. Teníamos a la función así. De tal forma que lo que vamos a analizar es es la forma en la cual nos vamos a ir acercando hacia 2. Entonces, por ejemplo, podemos tomar qué es lo que sucede con el límite lateral en 2.1 para evaluar el límite por la derecha, y para evaluar el límite por la izquierda podemos considerar al 1.9, ¿sí? Bueno, de esta forma vamos a poder establecer qué es lo que sucede con la función de acuerdo a los dos escenarios que les había planteado aquí arriba.
¿Qué sucede con la función en sus dos ramas sobre la asíntotas? A ver si se van hacia el mismo lugar, hacia infinito o menos infinito, o si van en lugares contrarios, van hacia lugares contrarios. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función que estamos trabajando. Bueno, entonces, pues vamos a evaluar qué es lo que sucede con la función cuando, cuando nos acercamos a 2 por 1.9. Y con eso vamos a establecer el hacia dónde se dirige la función considerando únicamente la rama izquierda, ¿sí? A ver, ayúdenme con la calculadora para, para saber cuál es el valor de este límite. Del límite por la derecha. Por la izquierda. Menos 10,5409. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí. A ver, ahora que... Cierto, aquí es el 1.9 es al cuadrado. Sí, me faltó poner ese cuadrado. Por ese cuadrado, ¿no? Vale, a ver, entonces es que menos 17.9505. Vale. Entonces, podemos observar que cuando nos vamos acercando a 2 por la izquierda, la función se vuelve negativa. Entonces, en este caso, lo que está sucediendo es este escenario, que cuando aquí tengo 1, pues ya vimos que la función va a menos infinito. Entonces, al acercarse a 2, pues hace como esta vuelta en U que les comenté y va hacia abajo. Eso es lo que me dice el límite lateral cuando x tiende hacia 2 por la izquierda. Voy a ver qué sucede con el otro límite. ¿Qué sucede cuando el límite de la función con x tendiendo hacia 2 por la derecha y vemos hacia dónde va? Entonces, en este caso lo que vamos a evaluar pero aquí ya no es 1.9, es 2.1.
Bien. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto les devuelve ahora para este valor? $16.78. Bien. Entonces, vemos que de un lado de la rama, cuando vamos hacia 2 por la izquierda, el valor de la función es negativo. Entonces, va a seguir a la asíntota hacia menos infinito. Cuando lo hacemos por la derecha, la función es positiva. Por lo tanto, cuando el límite lateral por la derecha tiende hacia 2, entonces la función va a infinito. Y tenemos pues el caso completo que les comenté acá. Tenemos este caso completo en el cual la función por abajo hace como una curva en U y por arriba va en sentido contrario sobre la asíntota. Entonces con eso ya nos estamos dando cuenta de cuál es el comportamiento aproximado de la función. En este caso, el escenario que tenemos aquí a la izquierda no es correcto porque las dos ramas de la función no van al mismo lugar, o no se aproximan, mejor dicho, al mismo lugar, y por lo tanto, la forma correcta en la cual podríamos interpretar la gráfica de la función es esta. Ahora, para corroborar que efectivamente tiene un salto así y no es un poquito más suave o incluso sea como un pico, pues necesitaríamos máximos y mínimos, lo cual pues ya podríamos completarlo una vez que veamos la variación de funciones. Bueno, y vamos a ver qué sucede con la función ahora con los límites a infinito, así rápidamente. Entonces, quiero saber el límite de la función cuando x tiende a infinito, y recordemos que la función pues es esta. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah, porque me equivoqué. No hay nada. Este es más 2. Bueno, entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función. ¿Cuál sería la mayor potencia de x? X al cuadrado, que sería la que tengo aquí abajo. La razón de que es x al cuadrado, pues porque aquí arriba tengo raíz, y cuando a una x cuadrada le calculo su raíz, pues obtendría el x, el exponente unitario. Entonces voy a dividir toda la función entre x cuadrada. Aquí sigo calculando el límite. Y entonces cuando esta x cuadrada la introducimos dentro de la raíz, pues hay que elevarla al cuadrado. Entonces x cuadrada al cuadrado me queda como x cuarta. Y abajo me quedaría como 1 menos 3 sobre x más 2 sobre x cuadrada. Ah, me faltó el límite. Lo voy a poner aquí abajo, voy a cortar esa parte.
y lo voy a poner aquí abajo. Límite cuando x tiende a infinito de todo esto. Ahí está. Bueno, en la parte superior, cuando hago el cociente de x cuadrada menos 1 entre x cuarta, lo que voy a obtener es un 1 entre x cuadrada menos 1 entre x cuarta. Entonces, aquí sí ya le pongo bien el límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz de 1 entre x cuadrada al dividir x cuadrada entre x cuarta, y en el otro menos 1 entre x cuarta. Y entonces ya con eso ya puedo entonces encontrar cuál es el valor del límite correcto. Bueno, a ver si ya evalúo entonces el límite. ¿Están de acuerdo que esto me quedaría como la raíz de 1 entre infinito menos 1 entre infinito entre 1 menos 3 entre infinito más 2 entre infinito? Y entonces en consecuencia arriba me quedaría 0 menos 0. Y la raíz de 0 menos 0 pues sigue siendo 0. Y abajo me quedaría 1 menos 0 más 0. Entonces me quedaría 1. De tal forma que el límite de esta función cuando x tiende a infinito pues es 0. Y esto me va a denotar una asíntota horizontal. Y listo, entonces ya tengo el límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué más me hace falta para terminar con la gráfica de esta función? Exacto, cuando tiende a menos infinito. Y aquí entonces vamos a tener que realizar algo, un pequeño análisis un poquito más rápido con base en el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, a ver entonces, lo que vamos a hacer a continuación pues es calcular el límite cuando x ahora tiende a menos infinito de la misma función. Listo. No hay nada. Bueno, entonces, de hecho, nos va a servir este análisis que acabamos de hacer aquí. Cuando yo evalúo en este caso el límite cuando x tiende a menos infinito, pues aplico el mismo algoritmo. Va a ser exactamente el mismo algoritmo. Y aquí quiero tomar en consideración lo siguiente. Cuando hablo de x tiende a menos infinito, estamos tomando en consideración esto. Geométricamente,
nos dirigimos para acá, ¿sí? Entonces, conforme vamos avanzando, o mejor dicho, retrocediendo sobre el eje de las X hacia menos infinito, entonces podemos tomar en consideración el valor que nos devuelve el límite aquí arriba, pero considerando que vamos hacia el otro lado. De tal forma que conforme vamos hacia el otro lado, ustedes pueden darse cuenta que este límite también tiende a cero. ¿Sí están de acuerdo? Porque si se dan cuenta, pues es exactamente el mismo procedimiento que haríamos aquí arriba. Dividiríamos todo entre x cuadrada, simplificaríamos términos y la diferencia es que con el signo negativo de menos infinito, pues en realidad estamos yendo hacia atrás, pero es exactamente el mismo proceso que tenemos aquí arriba. Es exactamente el mismo algoritmo y nos va a devolver el mismo resultado porque a final de cuentas pues es cero, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función pues también sigue siendo cero. La única diferencia es que vamos avanzando sobre x hacia atrás, vamos retrocediendo sobre el eje de las x. Entonces, resulta que la función, hasta el momento, ya sabemos que realiza lo siguiente. Por aquí está una asíntota en x igual a 1, por aquí está otra asíntota en x igual a 2. Sabemos por los límites cuando x tiende a 2 que la función debería ser esto. Considerando que cuando x tiende a infinito, pues la función va hacia 0, tiende hacia 0. Entonces se va acercando hacia el eje de las x. En el otro tendríamos esto. Entre 1 y 2, pues la función va desde menos infinito hasta infinito. Y del otro lado, pues la función haría esto, aunque todavía no sabemos hacia dónde llega, ¿sí? Nada más recordemos que el dominio de la función está establecido desde menos 1, desde menos infinito a menos 1, hasta y a partir de 1 hasta infinito, exceptuando en 2. Eso es lo que nos dice el dominio de la función. Lo que nos hace falta investigar es los valores donde hay cruces con los ejes coordenados, ¿sí? Aquí les voy a poner el dominio. Bueno, pero primero pongo los lugares donde no se incluyen. Aquí no se incluye, aquí no se incluye. Y el dominio va toda esta parte. Toda esta parte amarilla es el dominio de la función. Sin incluir el 1, sin incluir el 2. Entonces, con la gráfica aquí podemos establecer algo importante respecto a los cruces. ¿Dónde hay un cruce con el eje Y? Cuando se evalúa en x igual a 0. Pero resulta que ese valor en el dominio no está contemplado, porque el dominio es todo lo amarillo que ven ahí. Como tal, no tenemos contemplado el valor de x igual a 0 en el dominio. Entonces, si no está contemplado el valor de x igual a 0 en el dominio, ¿qué podríamos concluir en este caso? No tiene un cruce con el eje Y exactamente. Entonces, como x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, entonces no hay cruce con Y. Bien. Ahora,
¿Qué sucede con el cruce en X? A ver, vamos a investigar si tiene un cruce con X. Para que haya un cruce con X, lo que debemos hacer es la función debe estar igualada a cero. Entonces, en este caso, 0 tendría que ser igual a la raíz de x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 3x más 2, que como lo hemos comentado en sesiones anteriores e incluso en la clase pasada, para que una fracción sea igual a 0, pues el numerador tiene que ser igual a 0. Tomo el cuadrado, 0 es igual a x cuadrada menos 1, y entonces en conclusión, x tendría que ser igual a más menos 1. Nada más despejamos x. Ahora, ¿qué elemento del dominio no pertenece de estas dos soluciones de x igual a 1, x igual a menos 1? ¿Cuál de estos dos elementos no pertenece al dominio? El 1. Entonces, solamente hay un cruce en x igual a menos 1. Entonces, x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. Lo descartamos. Por lo tanto, el cruce con x se da en x igual a menos 1. Y entonces con esto pues ya podemos establecer dónde se encuentra el único cruce de la función con los ejes coordenados, que vendría siendo en x igual a menos 1, es donde se encuentra el cruce de la función. Y pues ya podríamos dibujarlo aproximadamente. Les reitero, nos hace falta la parte de máximos y mínimos, pero pues esa la tomaríamos ya en variación de funciones, ¿sí? La gráfica quedaría de la siguiente manera. Como entre menos 1 y 1 no hay como tal una asíntota que nos vaya guiando la función, eso quiere decir que en x igual a menos 1, ahí es donde comienza la rama que se encuentra a la izquierda de esta función. Entonces, comienza directamente en el cruce, que es precisamente el elemento desde el cual el dominio de la función termina su primera rama. Entonces, eso es lo que sucedería. Solamente en este cruce, aquí en x igual a menos 1, es donde empezaría la función, y entonces en la rama izquierda se acercaría a 0 al eje de las x, y igual a 0, conforme se va acercando a infinito, conforme x se va acercando a infinito. Y eso lo sabemos pues porque entre menos 1 y 1 no hay función, y no tenemos por ahí una asíntota que nos indique que efectivamente podemos ir recorriendo, que la función puede ir recorriendo la asíntota hasta acercarse a ella. Así es más o menos como estaría la función. Pues ahí tengo GeoGebra. Pues vamos a poner las cuestiones importantes. A ver, de acuerdo a los límites, las asíntotas las tendríamos en x igual a 1. Bueno, esto es más que nada debido al denominador. Las asíntotas verticales las tenemos en x igual a 1, x igual a 2. La asíntota horizontal, esta sí, debido a los límites, cuando x tiende a infinito, la tendríamos en y igual a 0, porque recuerden que el valor de ese límite era 0. Entonces nada más voy a cambiar aquí el color y los estilos de estas asíntotas.
Ahí está. ¿Dónde encontramos el cruce? En -1, en x igual a -1 y pues como es el cruce con el eje x, y tendría que ser 0. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, estos son los elementos importantes. Ya sabemos que la función debe ir en esta sección, debería ser así como un arco que sigue la asíntota que tiene aquí el nombre ec2 y después se va acercando al eje de las x. En medio vimos que la función se va acercando a la asíntota ec1, aquí que le pusimos ec1, y entonces la función viene desde menos infinito sobre esta asíntota y después regresa por la otra asíntota. Hay que considerar que la parte de aquí en medio de la función, entre 1 y 2, no va a tener un cruce con el eje x, porque de acuerdo a lo que obtuvimos en el análisis de cruces, solamente existe un cruce aquí en x igual a -1, entonces aquí no va a haber ningún cruce, la función debe, digámoslo así, como que rebotar, dar una vuelta en u antes del eje de las x. Y del otro lado, pues la función debe ir cercana a x igual a 0 y llegar hasta el punto P. Pues voy a dibujar entonces ya la gráfica de la función. Y aquí la tenemos, la voy a hacer un poquito más pequeña para que se vea un poquito mejor. Y ahí está. Entonces vean que efectivamente es lo que habíamos comentado. La función viene desde menos infinito y llega al punto P, aquí termina esta rama de la función. De hecho vean como que se levanta un poquito. De este lado, pues la función sigue a la asíntota ec2 y después sigue al eje de las x. Y el que crearía más conflicto pues es la parte media de la función, la rama media, que viene siguiendo esta asíntota, va creciendo, llega a un punto máximo, así es como le vamos a llamar, punto máximo, y después regresa siguiendo la asíntota en x igual a 2. Entonces, déjenme les pongo la pizarra. Pues más o menos se parece, ¿no? Eso que está ahí a lo que tenemos en GeoGebra. Más o menos. No es exactamente lo mismo. Bueno, primero porque en la pizarra no está escala. Y segundo, porque pues nos hace falta la parte de máximos y mínimos para saber exactamente en dónde va a retornar la función. Dónde crece, dónde decrece y cuál sería los valores máximo o mínimo de la función en particular, ¿sí? De hecho, cuando lleguemos a esa parte vamos a darnos cuenta que los límites, cuando la variable independiente se acerca al valor de la asíntota, es más conveniente que lo analicemos desde el punto de vista del crecimiento o decrecimiento de la función y nos olvidamos de los límites laterales. Con el crecimiento y decrecimiento de la función vamos a saber de una forma más rápida pues el análisis que hicimos en esta sección de a ver si me voy de este lado de la asíntota, qué es lo que sucede con la función, y si me voy de este lado pues qué es lo que sucede. Ya utilizando la derivada pues podemos decir, ok, gracias a la derivada yo sé que esta función desde 2 en adelante decrece. Pues entonces debe hacer esto. Y yo sé que esta función desde su máximo
hasta 2 decrece, entonces debe irse para abajo, ¿sí? Ya con la derivada, pues tenemos una herramienta más poderosa que los límites para saber cuál es el valor correcto de la... cuál es la dirección correcta de la función, de la gráfica de la función, ¿sí? Bueno, a ver, ya para ver los últimos límites especiales, vamos a revisar rápidamente algo que se llama el teorema del emparedado o del sándwich, que no es la forma en la que utilizamos, en la que realizamos la división de fracciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto del teorema del emparedado? Bueno, yo voy a tener tres funciones. Voy a tener f de x, tal que f de x es menor a h de x, y que esta función es menor a g de x. Bueno, supongamos que cuando yo calculo el límite cuando x tiende a de f de x, pues este es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Y esto me da de resultado L. Entonces, los límites cuando x tiende a de f de x y de g de x son el mismo. De acuerdo a este teorema, si yo calculo entonces el límite cuando x tiende a de la desigualdad, de esto, si ya sabemos que este es L y que este también es L, pues entonces resulta que para conocer el límite de h, pues va a estar entre el valor L y el mismo valor L, con lo cual podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a, en este caso la función es h de x, pues va a ser exactamente igual al límite de las otras funciones que están encerrando. Geométricamente, ajá, exactamente. Sí, porque es como si se comprimieran todas las funciones en un mismo lugar. Sí, exactamente. Entonces, geométricamente, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo dos funciones, que vendría siendo, esta es una, digamos que esta es f de x, ahí está f de x, supongamos que esta es otra, esta es g de x, y supongamos que tenemos h de x por acá. Bueno, si calculamos el límite de la función en color cian y en color amarillo cuando x tiende a 0, pues dense cuenta que como la función en color rosado, color como rojo, se encuentra justo entre estas dos. De tal forma que si yo calculo el límite de las funciones amarilla y cian, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a este lugar, pues resulta que automáticamente estoy calculando el límite de la función que pueden observar ahí en color rosado, ¿sí? Entonces, este límite es importante
porque me puede ayudar a definir los límites de algunas funciones para las cuales no tengo una simplificación exacta, para las cuales no puedo decir que puedo hacer la manipulación algebraica y entonces encontrar el valor del límite. Básicamente esto lo utilizamos para el famoso límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0, que es precisamente lo que vamos a ver. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale otro límite trigonométrico trascendental? Que es 1 menos coseno de x entre x cuando x tiende a 0. Y vamos a revisar unos cuantos límites trigonométricos para que también hagamos uso de algunas identidades que revisaron en álgebra, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a encontrar pues es el valor del límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x. Aquí vamos a comenzar a usar ya funciones trigonométricas. Y dentro de las evaluaciones de las funciones trigonométricas, pues la única diferencia es que aquí necesitamos primero que x esté en radianes. Ya usamos radianes desde que comenzamos a ver las funciones trigonométricas. Y segundo, pues hacer uso de identidades para poder salvar las indeterminaciones. En el caso de este límite, pues no tengo una manera para poder salvar la indeterminación. Entonces, lo que sí podemos hacer en este caso es hacer una interpretación geométrica de qué es lo que sucede con el seno de x, con x y con una función especial, otra función trigonométrica que vendría siendo la tangente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a trazar un arco de circunferencia. Voy a trazar aquí el radio. El radio va a valer 1. Y además ese radio lo voy a prolongar hasta que corte con esta línea recta vertical. Bueno, en este caso aquí esta distancia, como sigue siendo parte del radio, pues también vale 1. Bien, a ver, primero en color cian, ¿cuánto debería medir este lado? Haciendo uso de lo que saben ya de trigonometría, ¿cuánto debe medir este cateto de este triángulo rectángulo? Ajá, exactamente. Aquí lo voy a poner con una marca de un asterisco. Ese valor es el seno del arco. El arco de circunferencia sería aquí x, ¿sí? Ahora, lo que tienen acá en color como anaranjado, este es un arco de circunferencia. Ahora, el arco de circunferencia lo calculamos directamente con el valor del ángulo que tenemos aquí en radianes multiplicado por el radio. El radio de este cuarto de circunferencia pues es 1, aquí lo tenemos y lo mismo lo tenemos acá. Entonces, en color anaranjado tenemos el arco de circunferencia que es x. Y por último, ¿cuánto debería medir esta altura si el cateto adyacente a x, al ángulo x, es 1? Es otra identidad de las pitagóricas que probablemente vieron en
en la parte de trigonometría de álgebra. Esta es la tangente de x, entonces aquí le voy a poner un asterisco y voy a indicar que el valor de ese cateto es la tangente de x. Bien, a ver ahora, ¿cuál de estos segmentos se ve más grande? El cateto en color cian, que es el seno de x, el arco de circunferencia en color anaranjado, que es x, o en color marrón, la tangente de x. El cateto que les denota la tangente de x. La tangente es más grande, ¿no? Esta es la longitud más grande respecto a esta y respecto a esta. Bueno, ¿quién sería la más pequeña? El seno de x. Entonces tendría que el seno de x es menor o igual que x y es menor o igual que la tangente. Si vamos disminuyendo el valor del ángulo, del arco de circunferencia x, pues los tres van a converger hacia ese punto. Por eso es que pongo el igual. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar en consideración dos desigualdades. Primero, voy a tomar seno de x menor o igual a x y x menor o igual que la tangente de x. Bueno, estoy en el primer cuadrante. Solamente voy a considerar los valores de estas funciones como positivos. Por eso nada más les dibujé en el primer cuadrante. Entonces, solamente lo voy a dibujar. Solamente lo voy a considerar como positivos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Están de acuerdo que si divido todo entre x me quedaría de esta forma? Bueno. Ahora, hago lo mismo del otro lado. Divido todo entre x. Y me quedaría así. Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es dividir del lado izquierdo todo entre seno de x. Si divido todo entre seno de x, me va a quedar de esta forma. Y si hago lo mismo del otro lado, nada más que dividiendo entre tangente de x, me va a quedar de esta forma. Bueno, ahora la parte derecha, lo que voy a hacer es transformarla en términos de senos y cosenos. La tangente de x me quedaría 1 entre seno de x entre coseno de x. Es menor o igual que 1 sobre x. Y entonces, por la regla del sándwich, esta sí es la de dividir fracciones, esto me quedaría por coseno de x entre seno de x menor o igual que 1 entre x. Eso es lo que me quedaría. Y entonces lo que puedo hacer es, ahora sí, tomar esta desigualdad y tomar esta desigualdad y juntarlas nuevamente en una sola, ¿sí? Bueno. Entonces, puedo armar la desigualdad de esta forma.
coseno de x entre seno de x es menor o igual que 1 entre x. Y de acuerdo a la desigualdad que está del lado izquierdo, pues me quedaría que 1 entre x es menor o igual que 1 entre seno de x. Bueno, ya lo tengo ahí directamente. Ahora, lo que quiero es tener la función seno de x entre x. Entonces voy a multiplicar en esta desigualdad de tres partes por seno de x. Si multiplico esta función por seno de x, pues me quedaría solamente el coseno de x. La función de en medio multiplicada por seno de x me queda de esta forma. Y al final, esta tercera función multiplicada por seno de x me queda como 1. Y dense cuenta que ya tengo la forma, esta que tenemos aquí. Tengo la forma del teorema del emparedado. La función a la cual le quiero calcular su límite quedó en medio. Quedó en medio de dos funciones a las cuales también les puedo calcular el mismo límite. Entonces, si con esto, a esta desigualdad, le calculo el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, debe ser menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, y tiene que ser menor o igual del límite al límite cuando x tiende a 0 de 1. Entonces, los límites que se encuentran en los extremos de la desigualdad, pues los puedo evaluar directamente. A ver, si evalúo coseno de 0 y del otro lado el límite de una constante, pues es la misma constante. ¿Cuál es el valor del coseno de 0? Es 1. Este es 1. Y en consecuencia, pues tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, pues es igual a 1. Así es como encontramos cuál es el valor del límite de esta función trigonométrica, que de hecho es un límite especial, es un límite trigonométrico especial, en el cual pues tenemos seno de x entre x y no existe algún proceso en particular que nos pueda ayudar a calcular el límite de otra forma. Tenemos que recurrir directamente al teorema del emparedado, ¿sí? Bueno, aquí tengo GeoGebra. Y voy a poner la función f de x igual a seno de x entre x. Bien, el dominio de esta función me indica que x igual a 0 no forma parte de él. Sin embargo, vean cómo la función, tanto por la derecha como por la izquierda, se acerca hacia 1. Aquí GeoGebra pues no me va a dejar observar qué es lo que pasa con 1. Pero en esencia, aquí, justamente aquí, deberíamos tener un hueco en la función, porque ese valor de x igual a 0, pues no forma parte del dominio, y entonces aquí la función va a dar un pequeño brinco desde la rama izquierda hasta la rama derecha. Sin embargo, podemos ver que conforme avanzamos sobre el eje de las x, pues vamos a llegar a 1 tanto por la derecha como por la izquierda, y por lo tanto, por el teorema de límites laterales, significa que el límite global existe. Y ese límite global, pues es el que encontramos aquí. Con este límite podemos resolver muchos límites trigonométricos y que nos pueden ayudar a encontrar su valor sin necesidad
de manejar como tal algebraicamente al límite. Sí, con combinación de identidades trigonométricas y de manejo algebraico podemos obtener este límite y ya con eso salvar las indeterminaciones, ¿sí? Como último ejemplo del día de hoy, pues vamos a resolver un límite trigonométrico, el cual vamos a poder manejar a partir de este límite especial del seno de x entre x. El día de mañana pues manejamos otro par de límites trigonométricos y vemos la última parte, que es sobre continuidad, que la parte de continuidad es bastante rápida, ¿sí? Entonces ya el día de mañana vamos a terminar este tema de límites y el próximo martes vamos a comenzar con derivadas, ¿sí? Bueno, a ver, como último ejemplo vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Si evalúo el límite directamente me quedaría como 1 menos coseno de 0 sobre 0. El coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 me devuelve la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces debo hacer una manipulación para poder encontrar cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 0. Bien, lo que voy a hacer primero es multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. ¿Cuál es la razón? En el numerador, cuando yo multiplico por el conjugado, pues lo que obtengo es el producto de binomios conjugados, 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, y entonces el resultado en el numerador de ese producto, pues sería una diferencia de cuadrados, 1 menos coseno cuadrado de x entre este denominador. Eso es lo que me devolvería el producto que se encuentra aquí. Bueno. Ahora, ¿se acuerdan de la identidad pitagórica fundamental? Que me dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Lo que voy a hacer de esta identidad, pues es despejar el seno cuadrado de x y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado. Entonces esta la puedo sustituir aquí arriba, en este numerador. Tengo 1 menos coseno cuadrado. De hecho, esa fue la razón por la cual multiplico por el conjugado de 1 menos coseno de x, para que pudiese aplicar la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x, ahora sustituido por seno cuadrado de x, entre este denominador. Y aquí ya podemos hacer algo más simple, porque recordemos que podemos aplicar los teoremas sobre límites. Entonces, el teorema que puedo aplicar es este. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por el seno de x entre 1 más coseno de x. Entonces,
Este seno cuadrado, pues lo único que hice fue dividirlo, o separarlo, mejor dicho, no dividirlo, separarlo en seno de x por seno de x. Uno de esos factores seno de x lo asocio al cociente entre x y el otro lo asocio a 1 más coseno de x. Así es como puedo manipular este límite y entonces en consecuencia obtendría el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre 1 más coseno de x. ¿Y cuánto valía el límite de seno de x entre x? 1. Entonces, este es 1. Y en el otro límite puedo evaluarlo directamente. Me quedaría el seno de 0 entre 1 más el coseno de 0. ¿Cuánto les da seno de 0? 0. Y como en el denominador tengo 1 más coseno de 0, que también es 1, 1 más 1 es 2, tendría 0 entre 2 por 1, pues el valor de este límite es 0.